día, Juan. Bueno, para los que todavía no han ayudado o quieren ayudar, o los que ya lo hicieron y quieren ayudar todavía más a víctimas y damnificados por los sismos del 7 y 19 de septiembre, hoy hay una buena oportunidad. Se trata del entrenamiento con causa que tendrá la Selección Nacional Mexicana de Fútbol en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana, que se ubica aquí al sur de la Ciudad de México, pegadito ahí a la caseta de la salida de la carretera a Cuernavaca. ¿Cómo está la mecánica? Bueno, pues hay que pagar una lanita, son 3,000 pesos y te da derecho a varias cosas. Vamos a ver de qué se trata. La selección mexicana tendrá un entrenamiento con causa este martes a las 15:30 horas, al cual podrán entrar aficionados para apoyar a los damnificados por los sismos del 7 y del 19 de septiembre. Los aficionados que deseen asistir a la práctica del Tri en el Centro de Alto Rendimiento tendrán que pagar 3,000 pesos, monto que incluye entrenamiento, un jersey conmemorativo con la leyenda Fuerza México, firma de autógrafos y toma de fotografías con algunos de los seleccionados, servicio de alimentos y estacionamiento. Los espectadores podrán ver el homenaje que se le realizará a Giovanni Dos Santos por su partido número 100 con el combinado tricolor. Además, el banco patrocinador de la selección activará el plan 1x1, en el que por cada peso que se done, este aportará un peso más. El entrenamiento del Tri será en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol, ubicado al sur de la Ciudad de México. Vianey Zárate, 21 Noticias. Y el Consejo Mundial de Boxeo está realizando su convención anual en Azerbaiyán. Y allá, desde el otro lado del mundo, en el otro lado del mundo, han decidido organizar una función benéfica también para las víctimas y damnificados de los sismos que azotaron a nuestro país. Así lo anunció el presidente del organismo, Mauricio Sulaimán. Será en diciembre o enero del próximo año cuando el Consejo Mundial de Boxeo organice una función en la Ciudad de México para recaudar fondos para las víctimas de los sismos que azotaron a nuestro país el 7 y 19 de septiembre pasados. En el marco de su convención anual que se realiza en Azerbaiyán, el Consejo Mundial de Boxeo, a través de su presidente Mauricio Sulaimán, informó que el organismo realizará una serie de eventos especiales, entre los que destaca una función de boxeo magna en la Ciudad de México, para que todo el dinero que se logre recaudar vaya a los planes de recuperación de nuestro país. Sulaimán informó que harán algo similar para ayudar en las ciudades estadounidenses de Texas y Florida, además del Caribe, donde se han visto afectados por huracanes. Y el plan en México es hacer la función a finales de este año o principios del 2018. La Plaza de Toros México y la Arena Ciudad de México son las posibles sedes donde podría llevarse a cabo esta función. Vianey Zárate, 21 Noticias. Y un capitalino estudiante de la UNAM, él logró imponer récord mexicano en el Spartathlon, uno de los ultramaratones más demandantes de todo el mundo. El capitalino Marco Antonio Zaragoza Campillo hizo historia al romper el récord mexicano en el Spartathlon 2017, la mítica carrera que consiste en realizar un trayecto de 246 kilómetros sin parar, desde Atenas hasta Esparta, al concluir su recorrido en 32 horas, 30 minutos y 4 segundos, superando la marca de su compatriota Iván Dagnino impuesto en el 2016. Marco Antonio, de 32 años de edad, cursa el doctorado en Ciencias Bioquímicas en la Universidad Nacional Autónoma de México. La 35ª edición de esta competencia la ganó el lituano Alexander Soronki, con un tiempo de 22 horas, 4 minutos y 4 segundos. En tanto, la marca mundial la sigue ostentando el griego Yanis Kouros, quien en 1984 completó el circuito en un tiempo de 20 horas con 25 minutos. Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, y el fin de semana, Juan, había mucha incertidumbre porque, como recordarás, empezó a dar a conocer poco a poco, a través de las cuentas oficiales del jefe de gobierno y también del titular del Indeporte, Horacio de la Vega, los inmuebles, los recintos deportivos que ya habían recibido el ok por parte de Protección Civil, y la Arena México no aparecía, ¿no? Empezó a incrementarse la lista y no aparecía la Arena México, y el Consejo Mundial de la Lucha Libre ya había anunciado cartel para el día de hoy. Bueno, pues aquí está ya el dictamen de Protección Civil, así que para todos los aficionados a la lucha libre pues pueden estar seguros
porque este recinto, la Catedral de la Lucha Libre en México, ya fue aprobada, es un recinto seguro y bueno, pues lo festejarán hoy con la vuelta precisamente del Pancracio a la capital del país después de todas estas semanas tan trágicas que hemos vivido. Hoy regresa todo el folclore y alegría de la lucha libre a la Ciudad de México con una función que arranca a las 8:30 de la noche aquí en la Arena México, que estamos muy cerquita, estamos prácticamente a una cuadra de donde estamos aquí en Capital 21. Caminando. Caminando, así es. Entonces, hoy función ya 8:30, regresa la lucha libre a la capital del país. Y ya para despedirme, Juan, te voy a mostrar este caso, te tengo que poner antecedente. No sé si se acuerdan, hace unos meses, el caso de este ciclista italiano Scarponi, que mientras entrenaba fue atropellado y murió. Pocos días después se conoció la historia de su loro, que se llama Frankie, que salía a entrenar con él, ¿no? Él mismo subía los videos de cómo salía en su bicicleta, salía este loro, se le colocaba en el hombro y hacía todo el recorrido con él. De pronto el loro se le separaba, iba él en su bicicleta y el loro a un lado de él volando. Después, de manera impresionante, este loro se fue a parar justo en la esquina donde atropellaron a Scarponi y donde falleció y no lo podían quitar de ahí. Bueno, pues ahora a manera de homenaje a Scarponi, Luis Maté, que también es otro ciclista muy amigo del italiano, pues adoptó a Frankie y vamos a ver precisamente cómo salió a entrenar con él. Frankie, quanto ci manca l'amico, Grande Frankie, quanto ci manca l'amico, Ahí está Frankie, precisamente Grande, Frankie. Retomando los entrenamientos Cuánto después chimanca del el luto amigo, por la muerte de su dueño. Ya tiene un Grande, nuevo dueño, ahora es Frankie. Matt, que continuó, era muy chimanca el amigo amigo, de Scarponi, entonces decidió que no podía Grande, dejar al loro así Frankie. y ahora es él el que va a hacer todas las rutas de entrenamiento con el loro. Mira, nada más es conmovedor este video. Es muy conmovedor. Muchas gracias, Juan, es la información deportiva. Muchas gracias a ti.